Esa noche, incluso la luna parecía inquieta sobre Monte Carlo, cuando un hombre hizo la mayor apuesta de su vida, y perdió. Pero no fue derrotado por casualidad, fue traicionado por los más cercanos a él, y por un sistema que celebró cada victoria. Cuando su cuerpo sin vida fue encontrado debajo del relleno de los casinos, todos supusieron que fue un ataque cardíaco. Pero yo sabía que era algo más: la codicia, el engaño, el asesinato. Con firmeza, hoy te contaré una historia donde cada sonrisa escondía un secreto, cada amistad enmascaraba una traición, y cada victoria no fue más que un paso más cerca de la muerte. Hay una cierta locura que se aferra al aire de Monte Carlo en la primavera, un perfume invisible tejido de sal marina, jazmín floreciente, y el implacable susurro de dinero intercambiando manos, tono evocador. Esa noche en particular, en mayo de 1934, cuando el crepúsculo mediterráneo dorado se derramó como miel derretida sobre las calles de mármol, me quedé junto a mi vieja amiga, el inimitable Hercule Poirot, dentro del corazón del casino de Monte Carlo, una catedral de azar y deseos ocultos. No fue mi primera visita, pero algo se sintió diferente esta vez. Algo debajo de la opulencia, susurraba peligro, en voz baja, un silencio debajo de la risa, una tormenta envuelta en satén. El salón brillaba de ilusión, los candelabros de cristal colgaban como rayos congelados por encima de las mesas de terciopelo esmeralda, lanzando luz fracturada sobre las caras de los jugadores, fascinados por la danza voluble de la fortuna. El aire estallaba con una urgencia tranquila, el suave clic de fichas, el zumbido sutil de las ruedas de ruleta girando, y el bajo murmullo de una docena de idiomas tejiendo un tapiz de tensión, descriptivo y envolvente. Mujeres con vestidos fluidos, del color de las plumas de pavo real, se aferraban a los brazos de hombres cuyos esmoquín estaban cosidos más apretadamente que sus secretos. Cada movimiento era deliberado, cada sonrisa, ensayada. Podía sentirlo en la postura, en los intercambios silenciosos, en la indiferencia practicada. Esto no era mero entretenimiento, esto era guerra, librada con moneda y consecuencias. Poirot, siempre el observador, se inclinó ligeramente hacia mí, su voz, baja y sagaz. «Respecte Hastings», murmuró, con sus ojos agudos revoloteando por la escena como un bisturí. «Estas no son personas que esperan ganar, son personas que deben ganar. ¿Lo ves, no? La desesperación encubierta en elegancia, el desafío, en su quietud». Seguí su mirada por la habitación, y mis ojos se fijaron en una figura que parecía estar un poco aparte del resto, no físicamente, sino en aura, en el tirón gravitacional que ejercía sobre los demás. Era un hombre alto, de apariencia digna, tal vez en sus 60 años, con cabello plateado barrido hacia atrás que atrapaba la luz como acero pulido. Se encontraba en la mesa central de la ruleta, una torre de fichas de alto valor apiladas ante él, con la precisión de una formación militar. A su alrededor, se había formado un semicírculo inconsciente, una órbita silenciosa, reverente, atraída no solo por su riqueza, sino por la tensión invisible que se aferraba a él como una segunda piel. Su rostro mostraba la expresión de alguien acostumbrado durante mucho tiempo al mando, y sin embargo, había algo debajo de esa fachada, un destello de inquietud, un temblor de algo urgente y peligroso. La voz de Poirot apenas era un aliento. «Ese mon ami, es Sir Alaric de Vane, un industrial de reputación dudosa. Monsieur Dubois me lo mencionó antes. Ha tenido una suerte inusualmente afortunada, o tal vez, inusualmente audaz». Ajusté mi corbata, inquieto. El comportamiento de Devane era peculiar, demasiado tranquilo, demasiado deliberado. Sus manos flotaban sobre sus fichas, inmóviles, como si esperara una señal invisible. Tono de sospecha. El croupier pidió apuestas con neutralidad practicada, pero todos los ojos permanecieron en Sir Alaric. El tiempo pareció ralentizarse, y entonces, se movió, no con prisa, ni con duda, sino con absoluta finalidad. No colocó una apuesta modesta, ni siquiera la mitad de su impresionante pila. Lo apostó todo, cada último chip, y en un solo movimiento suave. Los colocó en un solo número. El aire fue succionado de la habitación. Las conversaciones cesaron a la mitad de una palabra. Incluso los camareros se detuvieron, sosteniendo sus bandejas de plata como escudos. Con asombro contenido, una ondulación cruzó las mesas cercanas, susurros estallando en inglés, francés, italiano, y algo eslavo. Todos se preguntaban lo mismo: ¿qué clase de hombre apuesta una fortuna en un solo número?
La mirada de Poirot se afiló como el filo de una cuchilla. Él cree que sabe algo. Esto no es locura, Hastings. Esto es certeza, o es una despedida. Mi garganta se sintió seca. La mano de Sir Alaric todavía se cernía sobre la mesa por un momento más, como si saboreara el peso del destino. Antes de soltarlo, sus ojos no vacilaron, no buscaban reacciones, ni reconocieron el revuelo. En cambio, miraban la ruleta, en el caos giratorio que reflejaba, tal vez, la propia agitación tras su rígida máscara. Cuando la rueda empezó a girar, sentí que la habitación cambiaba. Era como si algún velo se hubiera levantado, y ya no observábamos a un hombre apostando, sino que éramos testigos de algo mucho más grande, una revelación final tal vez. Me incliné hacia Poirot y susurré: ¿crees que es solo dinero lo que está en juego? Él no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos, inescrutables. Finalmente murmuró: «Non mon ami, este hombre no está arriesgando su riqueza, está desafiando al destino en sí mismo». Y en ese momento, cuando la rueda giraba cada vez más rápido, y la habitación contenía la respiración colectiva, no pude quitarme la sensación de que ya no controlábamos los eventos de la noche, que estábamos presenciando la mecha encenderse, bajo el terciopelo y el oro, que Sir Alaric de Vane con su apuesta monstruosa y tranquila, había invitado algo terrible a la mesa, y lo había aceptado. Había un silencio misterioso en el casino Monte Galanté esa noche, del tipo que se asienta justo antes de una tormenta, una tensión tácita enrollada como humo en el aire, invisible, pero pesado con intención. La mesa de la ruleta brillaba bajo la baja luz ámbar, rodeada de espectadores murmurando. El magnetismo de un nuevo jugador, el señor Thaddeus Ashcombe, diplomático retirado, con un pasado histórico, y una presencia que parecía regia y embrujada. Su expresión tenía la calma suprema de un hombre a punto de poner en marcha el paso final de una operación larga en la creación, el tipo de plan demasiado cuidadosamente orquestado para llamarse juego de azar. Sus dedos pálidos e inquebrantables levantaron la pila más alta de marcadores de alta denominación, y los colocaron con precisión quirúrgica en un solo número. La voz del croupier, generalmente clara y autorizada, ahora sonaba apagada y lejana cuando llamó: «Les jeux sont faits», pero nadie se movió. Todos los ojos estaban fijados en la figura enigmática cuyo comportamiento apestaba al destino. En ese momento exacto algo cambió. El rostro de la dama de Ashcombe se contrajo muy ligeramente. Su mandíbula se apretó como si fuera golpeada por una fuerza invisible. La calma inquebrantable se agrietó. Su confianza se desvaneció como el color de sus mejillas. Una mano temblorosa subió a su pecho, cuando su cuerpo se puso rígido y luego, como si las cuerdas que lo sostuvieran hubieran sido cortadas, se derrumbó hacia atrás, esparciendo fichas como metralla por el fieltro verde. Los jadeos estallaron. Una mujer gritó. Las sillas se rasparon. Las voces se elevaron en el caos. Y en medio de la confusión, vi al inspector Calvert, el recién llegado de París, conocido por su brillante destreza, deslizarse hacia adelante. Sus ojos no escaneaban al hombre, sino el piso, el techo, los rostros. El médico de la cámara, convocado a toda prisa, se arrodilló junto al noble caído, y tras una evaluación rápida pero sombría, anunció que Lord Ashcombe había sufrido lo que llamó una falla cardíaca aguda, aunque yo noté la sombra de la duda en su voz. Cuando el silencio cayó una vez más, Calvert se arrodilló, luego se inclinó sobre el cadáver, inhalando como si buscara en el aire algo que solo él pudiera percibir. Reconocí esa mirada, alerta, calculadora, inquieta. Algo estaba mal, no con la muerte, sino con los detalles. Las fichas yacían dispersas, pero la bola aún no había aterrizado cuando el hombre cayó. La rueda giró más de lo habitual, y cuando finalmente hizo clic para detenerse en el 17 negro, a nadie parecía importarle, a nadie, excepto a Calvert, cuyos ojos se estrechaban con intensidad cortante. A la mañana siguiente, en la oficina del director del casino, ricamente decorada y con vistas al tranquilo Mediterráneo, Calvert y yo nos sentamos frente a Madame Lisette Fournier, la imperiosa directora gerente. Ella no parecía conmocionada por la muerte, sino inconvenientemente molestada por ella. Explicó, con precisión recortada, que Lord Ashcombe había estado en una racha ganadora imposible durante semanas, ganando su fortuna en apenas un mes, rompiendo las probabilidades, jugando siempre el mismo patrón, y alejándose siempre con más de lo que traía. Demasiada suerte, dijo, su voz quebradiza de implicación. Demasiado. Perfecto.
Calvert no respondió de inmediato, solo la miró con inquietante quietud antes de decir, en voz baja, nadie gana así, por casualidad. Tocó la pulida madera del escritorio, una vez, suavemente, a menos que el juego no sea lo que parece, o que el jugador no lo sea. El casino de Montclair se alzaba como una bestia dormida bajo la neblina del amanecer en la Riviera. Sus agujas Art Deco se silueteaban contra una luz carmesí, mientras el inspector Lucien Verén ajustaba los puños de su traje color carbón, y entraba el silencio reverente de la suite ejecutiva, una cámara de mármol, enchapada en oro y espejos que jamás se empañaban del todo. Frente a él, Jules Montreux, director y custodio de la reputación infalible del casino, se sentó con los nudillos blancos contra un escritorio de caoba, su voz, temblorosa, pero cargada de revelaciones aún por decir. El nombre del hombre era Willem van der Linde, comenzó, un financiero holandés de todas las apariencias, calmo, cortés, inmaculadamente vestido, con la precisión de un relojero suizo, sin hacer trampa, sin manipulación, nada que nuestra vigilancia pudiera atrapar, pero, él siempre lo supo, no solo los números, sino los momentos, como si pudiera ver el futuro, o como si alguien se lo susurrara al oído. La pluma de Verén se detuvo en el aire. Montreux asintió, lentamente, casi con pesar. Solo jugaba cuando ciertas ruedas estaban en uso, solo cuando se asignaban crupieres específicos. Y siempre, después de mirar pequeños resbalones de papel doblado en la palma de su guante. Nuestro personal lo vio revisarlos discretamente, siempre segundos antes del giro. Decía que eran cálculos, pero no eran fórmulas, eran mensajes, perfumados, bordes perfectamente desgarrados, quemados inmediatamente después de ser leídos. No quedaba evidencia, solo cenizas en su bandeja. Y una vez, la débil impronta de tinta violeta en una servilleta de lino. Intentamos intervenir discretamente, pero él era esquivo. ¿Y anoche?, preguntó Verene, con voz tensa. La mandíbula de Montreux se endureció. Le fue entregado un papel debajo de un vaso de coñac, por un camarero, Alain Gribois. Ha estado con nosotros 2 años. Récord limpio, discreto. Pero ahora, descubrimos que estaba enterrado en deudas graves, algunas con lugares donde no se pide 2 veces antes de romper huesos. Alain desapareció esa misma mañana, no se presentó a su turno, pero antes del colapso de van der Linde, se le vio hablando con 2 individuos no identificados, fuera del atrio sur. Uno era una mujer, unos 20 años, sorprendente, cabello de cuervo recogido en un broche, ojos que escaneaban el piso como un halcón. El otro, un hombre, 40 años, acento del este de Europa, caminaba con una cojera aguda y un bastón cubierto de plata. Ninguno estaba registrado como huésped. Las cámaras de seguridad solo captaron destellos, ningún ángulo claro, y luego, el colapso. Van der Linde acababa de ganar otra suma escandalosa, 3 fichas colocadas, 3 números golpeados. Se puso de pie para recogerlas, sonrió, débilmente, y luego, se congeló. Un jadeo suave, una ficha cayó de su mano. Se agarró el pecho, murmuró algo apenas audible, no ella, no otra vez, y se derrumbó, muerto, antes de tocar el suelo. Los médicos lo llamaron aneurisma, limpio, instantáneo, pero el momento fue demasiado preciso, demasiado teatral. Verene se volvió hacia la ventana, mirando el horizonte donde el Mediterráneo respiraba con indiferencia eterna. Esto es orquestación, murmuró. Alguien le estaba alimentando información perfecta, pero no solo para las ganancias. Esto es más grande. Alguien está coreografiando los resultados con la precisión de una sinfonía. Se giró, abriendo su cuaderno con decisión. Tomen cada cenicero que usó, háganlo analizar. Químicos, tinta, perfume, verifiquen si alguien utilizó códigos de acceso al personal, y encuentren a Alain Gribois. Alguien lo alcanzó. La deuda solo fue el anzuelo. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué fue lo que pescaron? Montreux asintió lentamente, aunque sus ojos seguían desenfocados, embrujados. Lo que teníamos era un mensajero, quizás incluso un peón. Pero quienquiera que esté, del otro lado de ese sobre, aún no ha terminado. Las olas se estrellaban rítmicamente más allá de las balaustradas de mármol de Villa Ducler,
pero dentro del salón, la tensión colgaba como perfume rancio en el calor del verano. Lady Isadora Mornay, viuda del difunto industrial Lucien Mornay, se reclinaba elegantemente en un chaise de terciopelo. Su envoltura de sable era extrañamente incongruente con el sol de la Riviera. Su mirada no se fijaba en el océano, sino en el giro hipnótico de su tisana intacta. «Están aquí por Lucien, supongo», dijo suavemente, con una voz como seda dibujada sobre el borde de una navaja de afeitar. «Aunque dudo que quede algo por aprender. Los hombres como Lucien rara vez mueren pacíficamente, pero siempre hacen que lo parezca». Su equilibrio era inmaculado, pero detrás de sus ojos esmeralda parpadeaba algo calculado, un duelo ya curado, expuesto como una obra en una galería. Thorne no se sentó, en cambio rodeó lentamente la estancia, absorbiendo las fotografías enmarcadas, los bustos esculpidos, el tablero de ajedrez solitario junto a la ventana iluminada por el sol, un caballero negro inclinado hacia adelante, como si estuviera a mitad de carga. «Lady Mornay», comenzó, «los testigos informan que su esposo estaba inusualmente tenso la noche anterior a su muerte». El personal escuchó una discusión, algo sobre cuentas falsificadas, y un nombre que no había pronunciado en años, un nombre que no aparece en ninguno de sus registros oficiales. Su sonrisa no vaciló, pero sus manos la traicionaron, alzándose ligeramente al borde de porcelana de su taza. «Mi esposo tenía enemigos», respondió ella. «Poderosos. Hizo que la fortuna apareciera de la nada, y eso requiere sacrificios». Thorne giró bruscamente. ¿Estos sacrificios incluirían desheredar a su hermano semanas antes de morir? ¿O la compra silenciosa de una compañía vinculada a un banquero exiliado de Praga, con antecedentes de lavado de dinero a través de los casinos de Montecarlo? Su expresión se congeló. «Detective, le sugiero que pise con cuidado». Pero Thorne solo se acercó, produciendo una foto no tomada de una cámara doméstica sino de una de seguridad. La noche en que Lucien murió. En ella una mano enguantada deslizaba un sobresellado en el bolsillo de su abrigo. La hora exacta 10:47, precisamente 9 minutos antes de colapsar en la gran escalera. «Quien entregó esto», murmuró Thorne, «sabía que él no sobreviviría la noche, y sin embargo la nota nunca fue encontrada, a menos que por supuesto alguien la eliminara antes de que llegaran los médicos». Isadora finalmente se encontró con su mirada. No parpadeó. «¿Cree que fui yo? ¿Que lo planeé todo?» Su voz se quebró, no con miedo sino con una tensión furiosa bajo la superficie. Lucien era paranoico, reservado, obsesionado con los legados y los fantasmas. Pero también estaba cansado. La verdad es que ya estaba muerto mucho antes de que su cuerpo cayera. Se puso de pie, lenta deliberadamente. Simplemente vi lo inevitable desarrollarse. Cuando salimos de la villa, el sol se sumergía más bajo, arrojando largas sombras sobre el camino de piedra, y lo sentí, una inquietud que palpitaba más hondo que la evidencia, la sensación de que Lucien Mornay no había sido asesinado a sangre fría, sino superado, en un juego que él mismo había creado, un juego, cuyas reglas alguien más había reescrito. Lady Evelyn Ashcroft, viuda del recientemente fallecido financiero Lawrence Ashcroft, nos recibió bajo la sombra de un toldo rayado en la terraza soleada del Gran Hotel Mistral, un imponente mirador, con vista a las aguas brillantes de la Costa de Azur. Estaba demacrada, los ojos ocultos tras velos de seda negra, los labios manchados del color del claret. Una mano enguantada sostenía delicadamente una taza de café de porcelana, como si la consolara el gesto, más que la bebida. «Caballeros», murmuró, con una voz como terciopelo deshilachado, «siéntense». Lawrence hubiera querido cooperación, aunque dudo que previera tal interés, en su fallecimiento. Su tono llevaba una nota escalofriante, más calculada que dolida. Poirot inclinó la cabeza gravemente, mientras yo simplemente la observaba, cauteloso. «Perdone la intrusión, madame», dijo, «pero entendemos que su esposo no colapsó por azar. Algún fantasma le hubiera susurrado su destino, antes de que las cartas pudieran caer». Ante eso la mano de Evelyn se contrajo ligeramente, no lo suficiente para la mayoría, pero Poirot ciertamente lo notó. Lawrence había estado obsesionado, admitió ella, la voz temblando en dudas cuidadosamente ensayadas, con patrones, sistemas, algo que creía que nadie más podía ver. Durante meses desaparecía en los salones de juego, regresando al amanecer, ya fuera eufórico o desquiciado. Decía que estaba descifrando ritmos en la ruleta. Algoritmos, los llamaba. Los ojos de Poirot brillaron.
y alguna vez mencionó ser observado. La máscara de Evelyn se deslizó, solo por un instante. Una vez, hace 3 noches, dijo que había un hombre, siempre allí antes que él, siempre saliendo después. El vigilante lo llamó. Creía que lo seguían, que lo sombreaban por todo el casino. Incluso le pidió al conserje que verificara si alguien había solicitado una suite frente a la nuestra. Poirot golpeó suavemente su pluma contra su cuaderno. ¿Y dónde se encontraba usted la noche de su muerte, madame? Comprando, respondió al instante, aunque la tensión en su voz delataba su inquietud. En Les Galeries Imperiales. Tengo recibos, en algún lugar. Antes de que pudiéramos presionar más, un joven se acercó, sorprendentemente apuesto, pero con una rigidez en la mandíbula que hablaba de resentimientos no curados. Evelyn, dijo secamente, todavía vestida de luto, ya veo. Ella palideció. Damien, pensé que estabas en Praga. Lo estaba, respondió él brevemente, volviéndose hacia nosotros con ojos como cristales agrietados. Damien Ashcroft. Lawrence era mi tío, y si están investigando juego sucio, están mirando a la mujer equivocada. Poirot alzó una ceja. Ilústrenos, monsieur. Damien cruzó los brazos. Lawrence no jugaba por placer. Estaba bajo presión. Chantaje. Alguien sabía que había malversado fondos de la Ashcroft International Trust. Decenas de millones. Creía que si triplicaba eso en las mesas, podría arreglar todo antes de que la Junta descubriera el agujero. Pero entonces, recibió cartas, anónimas, exigiendo pago, pero no en efectivo, en acciones, control. Evelyn Jadeo, nunca me lo dijiste, porque no confiaba en ti, espetó Damien. Tenía una caja fuerte, ni tú la conocías. Encontré la llave escondida en su estuche de gemelos. Dentro había copias de las cartas, todas mataselladas en Montecarlo, y había algo más, una foto, granulada, un hombre con traje de lino, siempre de pie detrás de Lawrence en la mesa de ruleta. Los ojos de Poirot se entrecerraron. El vigilante, entonces el viento cambió, como si el aire se tensara con secretos. Evelyn parecía conmocionada, su máscara finalmente resquebrajándose. ¿Quién es él?, susurró, pero Damien solo sacudió la cabeza. Por eso vine, para averiguarlo, porque el mismo hombre, traje de lino, sombrero, gafas de sol reflejadas, estaba en el funeral de mi madre, hace 5 años. Su voz fue apenas un susurro, y ella murió de la misma manera. Un colapso repentino, en un lugar de alto stakes. Poirot se puso de pie, enderezando sus puños, los ojos vivos con sospecha, y cuando la luz del sol parpadeaba a través de la terraza, la sombra del vigilante parecía estirarse un poco más a través de las piedras. El aire se sentía más pesado con cada hora que pasaba, grueso con secretos, sospechas, y una tensión que se aferraba a las paredes del Hotel du Soleil, como humo después de un fuego. Mientras el inspector Renier y yo descendíamos el corredor forrado de terciopelo hacia el salón privado, donde el conde Lucien Damont había accedido a reunirse con nosotros, el edificio en sí parecía tararear con algo no dicho. El conde era un hombre envuelto en susurros, una figura que asistía diariamente al casino, pero que nunca era visto haciendo apuestas, solo observaba, con la intensidad silenciosa y paciente de quien sabía más de lo que revelaba. Cuando entramos en la habitación, se sintió como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Las cortinas de terciopelo pesado amortiguaban la luz de la tarde dorada, y los muebles ornamentados brillaban bajo el peso del esmalte y de la memoria. El conde, una reliquia envejecida de la nobleza francesa exiliada por la guerra y el escándalo, se encontraba en el otro extremo de la sala. Su postura era perfecta, su expresión, tallada en piedra por un viejo dolor, parecía de unos 60 años, pero el cansancio en sus ojos sugería que había vivido muchas más vidas de las que la mayoría se atrevería a soñar. Nos saludó con una leve y precisa reverencia, y nos indicó que tomáramos asiento. Sus manos, delicadas y pálidas, intactas por el trabajo, temblaban ligeramente, como si la carga que llevaba ya no pudiera permanecer oculta. Sir Reginald, dijo lentamente, como si probara el nombre en su boca, no era lo que parecía ser. Había una inquietud en él, un miedo, se ocultaba, pero no lo suficiente. Me incliné hacia adelante, mientras Renier preguntaba con gentileza, ¿cree que tenía miedo de algo específico? El conde exhaló, un silbido suave, casi imperceptible, de alguien, o quizá, de algo. Hablaba a menudo de la suerte, pero nunca con reverencia, más bien, con una clase de desafío enojado. Decía, el destino es un mentiroso, conde,
pero he aprendido a leerlo. Lo dijo como quien cita una profecía, más que a un hombre. Aquello me erizó la piel. ¿Mencionó algún sistema que usaba en las mesas? Pregunté. El conde esbozó una débil sonrisa, sin rastro de humor. Una noche, se me confió. Afirmaba haber descubierto lo que él llamaba la cadencia bajo el caos, el patrón oculto en la aleatoriedad. Hablaba de los números no como mero azar, sino como el eco de un ritmo más vasto, como las mareas del océano, o los versos de una poesía olvidada. Creía que podía ver más allá de la superficie, en un orden real, donde la suerte no era azar, sino predestinación. ¿Y usted le creyó?, preguntó Renier. Los ojos del conde se volvieron hacia la ventana, donde la luz apenas se colaba. Quise descartarlo como loco, pero la locura no gana noche tras noche, sin vacilar. Y luego, estaban sus últimas palabras para mí. Su voz cayó a un susurro. Dijo, el espectador me ha visto. En ese momento asumí que era paranoia, quizá una metáfora de la culpa, pero ahora, no estoy tan seguro. Un largo silencio nos envolvió. El conde aplastó su cigarrillo lentamente, como quien realiza un funeral tranquilo. El espectador, repetí con cautela, cree que se refería a alguien que lo vigilaba, un espía. El conde asintió lentamente. Creo que hablaba de alguien, o algo, que siempre estuvo allí, invisible, inadvertido. Lo temía, no como se teme a un hombre con un arma, sino como se teme a un ojo, que nunca parpadea, que nunca juzga, pero que jamás olvida. El inspector Renier cerró su cuaderno con suavidad, aunque su mandíbula se había tensado. Algo había cambiado en la habitación, algo invisible, pero inconfundible. Ya no se trataba de chantaje, ni de una herencia torcida. Esto era más profundo, más extraño. ¿Mencionó algún nombre?, preguntó Renier en voz baja. El conde vaciló, y luego se inclinó hacia adelante. Solo uno, Alberón. Nunca supe a quién, o a qué, se refería. Pero la noche antes de morir, Sir Reginald bebía mucho. Me tomó del brazo y susurró, si ves a Alberón, no lo mires a los ojos. Salimos del salón con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Sir Reginald había tropezado con algo que nunca debió comprender. Y ahora, todo lo que había descubierto agitaba las sombras, esperando, observando. La luz parpadeante de la lámpara de araña en el opulento salón del casino de Monte Sereno proyectaba sombras erráticas sobre las paredes de mármol, transformando la gran sala en algo que se sentía, extrañamente teatral, casi conspirador. El aire estaba espeso con el aroma del tabaco, y de secretos demasiado tiempo enterrados. Cruzado sobre la sala se sentaba el conde Alexandr Valenkov, un hombre cuya reputación por la reserva solo era igualada por las historias susurradas sobre su turbulento pasado. Su rostro mostraba la agonía serena de quien ha presenciado demasiado: guerras, revoluciones, exilios. Hablaba con una deliberación lenta, cada palabra impregnada de algo demasiado pesado para una simple conversación. Monsieur Leclerc, comenzó, con voz grave, la verdad rara vez se presenta desnuda. Prefiere el disfraz del absurdo. Lo aprendí, de la peor manera. Hizo una pausa para encender un cigarrillo. Su mano tembló ligeramente, traicionando un pasado que aún se aferraba a él como el humo. La noche en que Lord Ascombe murió, continuó, con los ojos entrecerrados en un cálculo lejano. Yo estaba aquí, en la mesa más cercana a la suya. Lo vi todo. No fue una locura de jugador, dijo, sino una maniobra militar. El ascenso metódico de Lord Ascombe por los juegos del casino fue deliberado. Cada victoria, un paso más en un diseño mayor, como un general reuniendo sus fuerzas antes de una carga final y devastadora. Todas sus acciones tenían intención. Y luego, el colapso, repentino, silencioso, perfectamente calculado. En el instante en que Ascombe iba a realizar una apuesta tan colosal que habría eclipsado toda la historia del casino, cayó, sin vida, justo en el borde del triunfo. No fue solo una tragedia, murmuró el conde, exhalando una nube de humo que se enroscó en el aire como un signo de interrogación. Fue precisión, casi poético. Un escalofrío me recorrió la espalda, no solo por sus palabras sino por la certeza con que las pronunciaba. Habla del destino, como si fuera un campo de batalla, dije con cautela. Él me miró, y su respuesta fue una sonrisa tranquila, vacía de alegría. Algunos elegimos campos de batalla donde las heridas son invisibles, pero no por eso menos letales. Fuimos interrumpidos por un hombre que no había notado antes, su cara roja y arrugada, de esa manera que solo un inglés en ruinas puede presentar. Se acercó incómodamente, como si estuviera dividido entre el temor y la necesidad. «Conde Valenkov», preguntó,
Charles Whittaker, creo que nos conocimos brevemente en las mesas de la ruleta. El conde asintió, pero el calor se había agotado de su expresión. Los ojos de Whittaker se lanzaban nerviosamente entre nosotros, sudoroso sobre la frente. Escuché su discusión. Sobre Ashcombe, dijo con voz tensa. Cosa terrible en verdad, pero si soy sincero, tal vez no sea sorprendente. Sus manos se apretaban mientras hablaba, como si intentara estrangular sus propias palabras. Me arruinó. Cada vez que apostaba, ganaba en los números que casi había elegido. Era como si él supiera, como si pudiera ver las decisiones antes de que se tomaran. Su tono era amargado, pero debajo de él yacía algo más, duda, y tal vez miedo. Esa es una gran acusación, le dije, reduciendo la mirada. No estoy acusando a nadie, murmuró. Solo, digo que las cosas nunca se sintieron bien. Poirot había guardado silencio hasta entonces, escuchando con la intensidad de un hombre que leía una confesión escrita en gestos, en lugar de tinta. O tal vez, dijo suavemente, la suerte tenía muy poco que ver con eso. Whittaker se congeló, con los ojos muy abiertos. Lo que sea que piensen, dijo con voz temblorosa. Yo solo vine a presentar mis respetos, sin importar cómo jugara, no lo merecía, y con eso, se giró y huyó, dejando atrás un silencio que crujía de tensión. El conde lo vio irse, su expresión ilegible, pero sus ojos se habían vuelto fríos. Hay más como él, dijo tras una pausa. Este lugar genera obsesión. Cuando un hombre gana con demasiada frecuencia, otros se ven obligados a perder. Y perder, monsieur, no es algo que los jugadores hagan con gracia, no cuando las fortunas desaparecen de la noche a la mañana. Mientras nos preparábamos para salir de la habitación, noté algo extraño. El conde había dejado atrás su estuche de cigarrillos, una pieza de plata bellamente grabada, que brillaba bajo el resplandor del candelabro. Cuando lo señalé, él agitó la mano y dijo que tenía otros. Su voz era despectiva. Pero momentos después, justo cuando cruzamos el pasillo, miré hacia atrás y lo vi, deslizarse silenciosamente en la habitación, recuperar el estuche con movimientos rápidos y furtivos, y mirar como temiendo que lo hubieran visto. El gesto era pequeño, casi insignificante, pero me inquietaba profundamente. Para un hombre de tal equilibrio e indiferencia aparente, era extrañamente poco característico. Se sentía como el tipo de movimiento que uno hace, no para reclamar una posesión, sino para esconder algo. Y en ese instante, me di cuenta de que los juegos que se jugaban en Monte Sereno podrían ir mucho más allá de las cartas, o el azar. Quizás la verdadera apuesta estaba escondida en las sombras, donde los motivos se torcían como el humo, y cada sonrisa educada enmascaraba algo siniestro, algo deliberado, y mortal. La mañana se desarrolló con una extraña inquietud, como si el viento en sí susurrara secretos que aún no se habían descubierto. Cuando la primera luz pálida del amanecer se filtró a través de los tejados de Monte Riviere, un anillo estridente destrozó la tranquilidad de nuestro modesto alojamiento. La voz del inspector Lucien Marchand, recortada y urgente, crepitó en el receptor. Solicitaba la presencia de Hercule Poirot en la prefectura policial sin demora. No había un preámbulo educado en su tono, solo el borde a fuego lento de algo grave, algo pesado. Poirot, siempre en sintonía con la infección sutil de la emoción humana, intercambió una breve mirada conmigo antes de levantarse con propósito. Momentos después, navegábamos por las calles estrechas y adoquinadas con una velocidad que desmentía la hora temprana. La ciudad, aunque apenas despierta, parecía contener la respiración al pasar, su silencio, curiosamente cómplice de cualquier verdad que nos esperara. El inspector Marchand nos recibió con un escueto asentimiento en su oficina escasamente amueblada, encaramada sobre el puerto brumoso. Una luz gris y fría se filtraba a través de la alta ventana detrás de él, iluminando un escritorio cubierto de documentos oficiales, y un grueso informe médico estampado con múltiples sellos gubernamentales. Sin ofrecer asiento, fue directo al grano. Monsieur Poirot, comenzó, el informe final de la autopsia sobre Sir Leopold Talbot ha llegado, y confirma nuestros peores temores. Esto no fue un accidente. Poirot se sentó con calma, con los dedos empinados, los ojos entrecerrados. ¿Veneno?, preguntó suavemente. La respuesta de Marchand fue inmediata y escalofriante. Sí, una potente dosis de digitalis, extraída de Foxglove. La muerte habría ocurrido dentro de los 20 minutos de la ingestión, aunque los síntomas habrían imitado un paro cardíaco natural. Fue ejecutado brillantemente. Una tensión tranquila llenó la habitación.
Podía sentir el cambio en el comportamiento de Poirot, no de alarma sino de foco elevado. ¿Y dónde podría uno adquirir tal sustancia?, preguntó. Marchant exhaló. Desafortunadamente no es difícil. Cualquier botánico entrenado o farmacéutico experimentado podría prepararla. La planta es común en toda Europa y aunque el proceso de extracción requiere atención, no es inquebrantable para alguien determinado. Poirot asintió ligeramente, absorbiendo cada palabra. ¿Y el método de entrega?, preguntó. ¿Comida o bebida?, confirmó Marchant. Talbot cenó ligeramente en el casino. Un aperitivo, un vaso de agua mineral y un solo cóctel servido en el bar, justo antes de colapsar. El lápiz de Poirot se movía rápidamente a través de su cuaderno. ¿Quién le sirvió la bebida? Clement Dalbab, dijo Marchant, un camarero junior. Nunca ha tenido problemas antes. El nombre inmediatamente agitó algo dentro de Poirot. Entonces debo hablar con él. Inmediatamente dijo. Ya está arreglado, respondió Marchant. Estará aquí en breve. Mientras tanto, tal vez esto le interese. Produjo una pequeña bolsa de cuero que contenía los efectos personales de Talbot. En el interior estaban los artículos esperados. Un reloj de bolsillo dorado, una billetera muy usada, un pañuelo monogramado, llaves, y un pequeño cuaderno de cuero. El interés de Poirot se despertó al ver el cuaderno. Lo abrió delicadamente. Registros de juego, tal vez, reflexionó. De hecho, las páginas estaban llenas de la escritura a mano de Talbot. Registros de victorias y pérdidas, patrones de apuestas, estrategias de ruleta, y curiosas fórmulas matemáticas. Pero fueron las últimas páginas las que llamaron la atención de Poirot. Aquí, susurró, señalando una secuencia de entradas. ¿Ve estas marcas de verificación? Cada una aparece justo antes de un número ganador. Es como si estuviera validando un patrón, confirmando una teoría. Me incliné. Los diagramas y notas eran intrincados, casi obsesivos. ¿Cree que realmente descubrió algo?, pregunté. Oh, dijo Poirot en voz baja. Alguien lo convenció de que lo había hecho. Antes de que pudiera responder, un golpe suave anunció la llegada de Clement Duval. Entró en la habitación con un escalofrío visible en su postura. Su crujiente uniforme de casino parecía fuera de lugar contra la ansiedad grabada en su pálida cara. Atrás quedó el joven confiado que habíamos imaginado detrás de la barra. Este era alguien desentrañándose. Sus manos se contrajeron ligeramente, y sus ojos se lanzaron de Poirot a Marchant, sin establecerse lo suficiente como para fingir la calma. Monsieur Duval, lo saludó Poirot suavemente, pero el tono tenía una ventaja sutil. Dime, ¿qué también conociste a Sir Leopold Talbot? Duval tragó, claramente sin preparación para la franqueza. Él era solo otro invitado. Tartamudeó. No lo conocía personalmente, pero la mirada de Poirot ya estaba fija, no en las palabras del hombre, sino en su lenguaje corporal, el sudor en sus templos, el temblor en su labio inferior. Esta investigación había cruzado un umbral. Ya no era un caso de muerte aislada, se había transformado en un laberinto de engaño, desesperación y peligro. Poirot permaneció quieto, dejando que el silencio presionara al joven. En algún lugar, debajo de la superficie de Clement, una verdad estaba tratando de salir, y Poirot, como siempre, sería quien la descubriera. El asesinato, murmuró finalmente, casi para sí mismo, rara vez es obra de una sola mano, arroja largas sombras, y dentro de esas sombras otros se esconden. La trampa se había establecido, y todo lo que quedaba ahora era esperar, para que las mentiras se desentrañaran, para que los secretos salieran a la superficie, y para que el acto final de esta actuación mortal se revelara. La habitación estaba encubierta en una quietud sofocante, como si el mismo aire retrocediera ante la verdad que estaba a punto de surgir. Julien Moreau se sentó encorvado en el borde de la pulida silla de caoba. Su delgado frame rígido, los dedos inquietos mientras se pasaban repetidamente por su cabello negro y descuidado, cada movimiento traicionando una mente deshilachada en los bordes. Su piel pálida, fantasmal bajo la tenue luz de la lámpara de araña, brillaba con un sudor frío, y sus ojos anillados con círculos oscuros, pasaban ansiosamente entre la figura compuesta de Hercule Poirot y el inspector de ojos acerados, Devereux. Aunque Julien llevaba una camisa limpia y perfectamente planchada y pantalones oscuros, los signos sutiles de desgaste, puños deshilachados, costuras descoloridas, suelas que se despegaban, denunciaban una desesperación financiera que ya no podía disfrazar. La voz de Poirot era gentil, deliberada, y mezclada con una autoridad tranquila mientras rompía el silencio.
Monsieur Moreau, no estamos aquí para acusar, sino para entender. Cuéntanos qué observaste en la noche de la muerte de Lord Alistair Windham. Julien tragó con fuerza, el nudo en su garganta visible mientras respondía, su voz apenas por encima de un susurro. Solicitó su habitual, una malta única Glenfiddich, un cubo de hielo, sin limón, siempre lo mismo. Era tradición. La frente de Poirot se levantó sutilmente. ¿Y esta tradición, cuánto tiempo llevaba? Julien asintió débilmente, con los dedos apretados en los brazos de la silla. Durante más de un mes, todas las tardes llegaba a las 8, precisamente a las 8. Se sentaba solo en su mesa de esquina, miraba las ruedas de la ruleta en silencio, tomaba notas mentales, y luego a las 9 en punto señalaba por su bebida. Pero esa noche, algo estaba mal. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión afilada. ¿Mal? ¿Cómo? Los ojos de Julien se lanzaron hacia el inspector, luego regresaron a Poirot. Parecía agitado, emocionado, pero de una manera que se sentía antinatural, furtivo. Revisaba su reloj de bolsillo cada pocos minutos, murmuraba para sí mismo, garabateaba pequeñas figuras en una servilleta, y la doblaba. No estaba relajado, estaba esperando algo. La voz de Poirot bajó. Te habló directamente, solo para ordenar la bebida, dijo Julien. Luego se detuvo, visiblemente luchando. Pero, cuando llevé el vaso a su mesa, había algo más, un sobre blanco, pequeño, sellado, escondido bien debajo de la servilleta, junto a su copa. Poirot inclinó su cabeza, su tono se volvió pensativo. Sonrió como Monsieur. Julien dudó, frunciendo el ceño. No alegremente, era una sonrisa privada, fría, segura, como si ya hubiera ganado el juego que estaba jugando. Poirot intercambió una mirada con el inspector. ¿Viste quién colocó el sobre allí? No, murmuró Julien. Fue durante la cena. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Dime, Julien, ¿estás endeudado? La frágil compostura del joven se derrumbó al instante. Sus manos cayeron en su regazo, y su cabeza se inclinó, avergonzado. Sí, en gran medida. 30.000 francos, a un sindicato privado en Marsella. Saqué el préstamo la primavera pasada, para cubrir las facturas médicas de mi hermana. Pero ellos quieren que todo se devuelva, ahora, y no piden dos veces. La mirada de Poirot se mantuvo estable, su voz tranquila pero presionadora, y sin embargo eligió seguir trabajando aquí, sirviendo al hombre mismo cuyas ganancias nocturnas eclipsaban su salario 100 veces. No tenía otra opción. Susurró Julien. Verlo ganar noche tras noche era como tortura. Cada giro de la rueda se sentía como una bofetada. Pero necesitaba este trabajo. Sin él no tenía nada. Poirot asintió lentamente. Dime claramente. ¿Alguien se acercó a ti? ¿Te ofreció dinero a cambio de información sobre Lord Windham? Julien se congeló. Por un largo momento no dijo nada. El silencio se extendía. Insoportable. Luego suspiró, abatido, y asintió. Hace 3 noches, una mujer, refinada tal vez 35 años, rubia, elegante, como alguien nacido en la riqueza, dijo que era periodista, escribiendo sobre la psicología de los jugadores de alto riesgo, pero sus preguntas eran precisas. Preguntó qué bebía Lord Windham, cómo se movía, con quién hablaba, a qué hora llegaba, y cuándo se iba. Sabía exactamente qué hacer. Los dedos de Poirot se entrelazaron mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Y te ofreció dinero. Efectivo, admitió Julien, con la voz quebrada. Suficiente para pagar todo. Ella dijo que nadie lo sabría. Solo quería detalles. La voz de Poirot ahora apenas era audible. ¿Y se los diste? La cara de Julien se torció de vergüenza. Sí, le dije todo. Estaba desesperado. Pensé, es solo su agenda. Sus bebidas. ¿Cómo podría eso dañar a alguien? La expresión de Poirot se volvió grave. Y ahora Lord Windham está muerto, envenenado. Y tú, es posible que sin saberlo, hayas vendido el plan para su asesinato. El peso de esas palabras colgaba en el aire, como una guillotina suspendida a medio caer. Y en el tembloroso silencio que siguió, las lágrimas de Julien Moreau finalmente llegaron. Silenciosas, amargas, y demasiado tarde. Afuera, la tormenta aulló como un espíritu inquieto, arañando las paredes doradas del casino, pero dentro de la opulencia del Gran Maribó, se estaba gestando una tempestad mucho más insidiosa, una de engaño, desesperación, y una muerte tan precisamente cronometrada, que incluso el azar en sí parecía cómplice. Adrien Lemoine se sentó temblando,
debajo de las duras luces de la sala de interrogatorios, sus palmas, sudorosas, sus ojos, huecos, mirando el vacío de la culpa y algo más oscuro, faltante. No eran secretos, raspó, su voz apenas aferrándose a las palabras. Pero juro por la tumba de mi madre, no sabía nada sobre el veneno. Pensé que era curiosa, sobre la forma en que jugaba, como siempre sabía cuándo apostar. Elara Boss, siempre compuesta, se inclinó hacia adelante. Sus ojos se encerraron en los suyos con una ferocidad tranquila, capaz de desvestir cualquier mentira. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Momentos después, cuando Adrien fue llevado bajo vigilancia silenciosa, Elara permaneció quieta, sus manos dobladas, su mente acelerando. Cuanto más profundo se adentraba en la vida del difunto señor Octavius Blackthorne, más enredados se volvían los hilos. Este no era un caso simple de ambición envenenada. Lady Sibyl, su esposa separada y calculadora, había estado llevando a cabo en silencio su propia investigación sobre los asuntos de su esposo, transacciones en alta mar, salidas de medianoche, llamadas telefónicas que nunca llegaron a los registros oficiales. Mientras tanto, las finanzas desmoronadas de Adrien, y su acceso repentino a la información privilegiada, lo marcaban como una herramienta, tal vez incluso una desechable. Pero detrás de todo esto, una sola pregunta pulsaba, como un metrónomo oculto. ¿Quién tenía el conocimiento, la intención y la oportunidad de administrar Belladonna con precisión quirúrgica, y atacar en el momento exacto en que Octavius colocó la mayor apuesta de su vida? Esa misma tarde, con las operaciones del casino de regreso a su normalidad fabricada, Elara solicitó acceso al piso de juego una vez más, no para jugar. Con la aprobación reacia del director Renault, inició lo que crípticamente llamó una prueba de estrés de probabilidad, y durante más de una hora, observó las mesas de ruleta con la intensidad de un criptógrafo descifrando señales cifradas. El comportamiento de cada rueda fue trazado con detalle meticuloso: velocidad de giro, números ganadores, frecuencia de secuencia, incluso la firma de calor de las manos de los crupieres al liberar la bola de marfil. El teniente Hart observó con confusión silenciosa mientras su cuaderno se hinchaba con cálculos. Nunca supe que la ruleta tenía reglas, murmuró. Elara no levantó la vista. No es así, pero los patrones existen. No en el juego, sino en la máquina. Mira aquí, 7 ruedas. En el transcurso de 4 días, favorece el rojo cada quinto ciclo, pero solo entre las 3:15 y las 5:45. ¿Ves la brecha aquí? Eso no es casualidad, eso es calibración. Hart entrecerró los ojos. ¿Crees que alguien manipuló las ruedas? No respondió ella. Creo que alguien las estudió, repetidamente. Creo que alguien con acceso a registros mecánicos, mantenimiento y horarios de rotación, descubrió una microescisión, un bamboleo sutil, una imperfección invisible para el ojo, pero lo suficientemente real como para inclinar la probabilidad. Su voz bajó, y lo usaron. Alimentaron a Octavius un mapa disfrazado de revelación, suficientes ganancias para seducirlo, suficientes pérdidas para mantenerlo enganchado. En ese momento el inspector Renault salió del ascensor, sin aliento. Hemos descubierto algo preocupante, dijo, con los ojos corriendo nerviosamente. La coartada de Lady Sibyl está fabricada. La boutique que afirmó visitar cerró una hora antes de su llegada, y los registros del hotel confirman que regresó al Hermitage a las 9:00. La mandíbula de Elara se apretó. Sin embargo, afirmó haberse enterado de la muerte de su esposo a la mañana siguiente. Exactamente, respondió Renault, y escuchen esto, realizó 3 llamadas telefónicas desde su suite esa noche. Una de ellas fue para su abogado en Ginebra, a las 11:15. Hart parpadeó. 11:15, eso es solo unos minutos después de que Octavius se derrumbó. Ella se estaba preparando para las consecuencias, murmuró Elara, no reaccionando a él, preparando. La habitación creció pesada. ¿Y qué hay de su hijo Julien? Afirma que se quedó, dijo Renault sombríamente, pero el portero lo vio salir de las instalaciones, justo después de las 10. La red está colapsando, dijo Hart. Cada coartada que pensábamos sólida, cada detalle, todos están deshilachados. Elara asintió lentamente, porque las mentiras construidas con pánico siempre se desmoronan, especialmente bajo presión. Luego, casi como una ocurrencia tardía, agregó,
¿Ha habido rastro de las cartas anónimas que Octavius recibió? Renaud parecía perplejo. No, nada. Es como si nunca hubieran existido. Los ojos de Elara se oscurecieron. Su voz, un susurro. Entonces alguien las borró, no para ocultar una amenaza, sino para enterrar un señuelo. Esas cartas no fueron advertencias, fueron cebos. Lo llevaron a esa rueda, esa noche, ese momento, y directamente a una muerte que no podía predecir la fortuna. Pero una mente ciertamente, sí. Afuera, los vientos mistrales aullaban como animales heridos, arañando contra los balcones cerrados del Hotel L'Obsidien, con una furia que parecía reflejar la tensión tácita en el interior. En el salón, ligeramente iluminado por una docena de apliques parpadeantes, y el bajo pulso naranja del hogar, una tormenta de un tipo diferente se elaboraba en silencio entre los invitados restantes, surgentes, sospechosos, o algo intermedio. Magnus Harrowfield, el enigmático industrial cuya asombrosa suerte en las mesas de ruleta había cautivado e inestabilizado a la élite del casino, ahora estaba muerto. Su cuerpo fue hallado sin vida, en la opulenta soledad de su suite privada, un vaso de cristal destrozado junto a su mano, y un fuego bajo, con el aroma del papel quemado flotando como un fantasma. El inspector Renard se quedó inmóvil, junto a la repisa de la chimenea, su mirada aguda, debajo de cejas fruncidas, mientras recitaba los hechos, no para iluminar, sino para sopesar los silencios entre ellos. Toda la correspondencia vinculada al Sr. Harrowfield se ha borrado, deliberadamente, metódicamente. Sin error, comenzó, su voz recortada y hueca. Y sin embargo, su abogado en Mayfair confirma que habló de amenazas. No por dinero, no, estas cartas exigían algo mucho más inquietante. Redención por pecados no expresados, deudas sin medir, y un cálculo que lo acechó, como una sombra. La habitación estaba quieta. Émile Varane, sus gafas brillando bajo el tenue resplandor del candelabro, abrió una carpeta de cuero desgastada y habló, su voz, una mezcla de erudición e inquietud. Investigamos al conde Drovik Orlovsky, antiguo noble de Petrogrado. Su amistad repentina con Harrowfield coincidió sospechosamente con la racha meteórica del hombre. La nobleza del conde es real, sí, pero su riqueza, una fachada, sostenida por la venta de arte de los zares y anomalías dubitativas. Así que tenía motivo, método y proximidad, murmuró Renard. ¿Y el estadounidense?, preguntó. Jonas Creed, respondió Varane, tocando una página, desesperado, ahogándose en deudas. Sus cuentas en Londres muestran una liquidación total de sus tenencias, transferidas aquí bajo urgencia. Se había arriesgado todo, y vio a Harrowfield ganar, pero eso no es suficiente, intervino Elias Stroud, el viejo perfilador, con ojos como agujas. Estás olvidando cómo Harrowfield no era un idiota, era meticuloso, sospechoso por naturaleza. Para manipular a alguien como él, no lo tientas con dinero, alimentas su obsesión, le haces creer que es una oportunidad enviada por seres más informados. Así es como llevas a un hombre a matar, a través de su propia delusión. En ese momento, una voz suave flotó a través del umbral, como el perfume en una habitación cerrada. Hay algo que todos deberían escuchar, dijo. Las cabezas giraron cuando Ava Delcourt dio un paso adelante. Su andar era de terciopelo, su voz cansada con el peso de la memoria. La noche antes de que Harrowfield muriera, lo vi en el Crimson Lounge. Estaba solo, en la alcoba lejana, la que está detrás de la cortina roja. Acababa de terminar mi canción final cuando noté a una mujer, elegante, muy elegante, su rostro escondido detrás de un velo de encaje. Se le acercó silenciosamente, puso un sobre negro junto a su vaso, y desapareció antes de que pudiera siquiera ver el color completo de su rostro. No fue miedo lo que dejó atrás, fue algo peor, determinación. ¿Reconociste a la mujer?, preguntó Renard. Ava dudó. No, pero sus guantes estaban equivocados, corte parisino, no local. Sin embargo su perfume se demoró. Bulgarian Rose, solo unos pocos lo usan ahora, y todos son caros. Ora, insistió Renard. 10 pasadas las 10, dijo Ava suavemente. Lo recuerdo porque el pianista estaba a la mitad de Clair de Lune, y estaba pensando en advertir a Harrowfield sobre un rumor, algo que había escuchado detrás del escenario, que alguien había estado arreglando ruedas, pero no lo hice. Su rostro ya había perdido la guerra. El silencio cayó una vez más, profundo e inquieto. Luego, como si el destino mismo hubiera orquestado el momento, el conde Orlovsky entró al salón.
Su abrigo brillaba con lluvia, sus botas en silencio contra el piso alfombrado. Sus ojos se movieron, primero al fuego, luego a Ava, luego casi imperceptiblemente al espacio donde Harrowfield una vez fue triunfante e intocable. Pero ahora, había algo en su mirada, algo medido, algo ensayado. El inspector Renard no habló, solo observó, porque fue en ese momento que la línea entre depredador y testigo comenzó a difuminarse. Y en algún lugar, dentro del eco de las brasas crepitantes y el perfume que se desvanecía, la verdad se agitó, no lista para ser vista, pero sí, lista para atacar. Entró en el casino como si fuera dueña del aire. Su presencia era tan dominante que incluso las ruedas de la ruleta parecían vacilar un compás. Tal vez tenía principios de los 40, su oscuro cabello castaño recogido con una severa elegancia. Su postura llevaba la gracia deliberada de alguien que se movía libremente entre embajadas y espionaje. El conde, absorbido hasta entonces en su desapego frío, se congeló al verla. Su rostro cuidadosamente compuesto traicionó una sombra fugaz. Temor, sorpresa, o algo más íntimo. Fuera lo que fuera, desapareció bajo su máscara de calma aristocrática, mientras guiaba a la mujer misteriosa hacia una mesa en la esquina, pero no antes de que ella dejara que su mirada analítica se posara sobre nuestro grupo, una mirada que no era de curiosidad sino de evaluación, como si nos sopesara, no por nuestras palabras sino por nuestro papel. Éramos observadores, o simplemente peones. Fue en ese instante que los frágiles bordes del misterio comenzaron a tejerse en algo más oscuro, algo intrincado, casi quirúrgico en su precisión, aunque la imagen final permaneciera enloquecedoramente esquiva. Y sin embargo yo sentí que Poirot, cuyo comportamiento tranquilo ocultaba una tormenta de deducción, estaba al borde de un gran avance, uno que abriría los secretos velados dentro de la pulida élite del juego en Mónaco. La noche siguiente lo confirmó. Poirot se dirigió a la reunión en el gran salón. Su voz cortó el silencio como un bisturí. Mesdames et messieurs, mañana a las 8 en punto en la cámara privada más allá del piso de Baccarat, la verdad que rodea la muerte de Sir Alaric de Vannes será revelada. La declaración cayó como una daga lanzada. Lady Selene se puso rígida, su expresión pintada. Tembló lo suficiente como para traicionar el pánico bajo su equilibrio. Los labios de Lord Quentin se fruncieron. Su mano se movió hacia el puño de su manga. Incluso el conde Volkov, esa reliquia estoica de la nobleza europea, permitió que sus dedos lo traicionaran, tocando con temor sutil su snuffbox de plata. Pero fue Lucien Marchand cuya reacción reveló más. Ya no era el elegante cínico, sino un hombre arrinconado por un depredador invisible. Esa noche, cuando los corredores del Hotel Lumière se quedaron en silencio, me despertó un movimiento suave más allá de la pared contigua. Encontré a Poirot completamente vestido, ojos brillantes con la fiebre de la teoría, encorvado sobre una variedad de dados, fichas, y un extraño mecanismo de latón cuyo propósito no pude discernir. Mon ami, dijo con un destello, el asesinato no fue una cuestión de violencia. Fue una guerra psicológica. Imagina no saber qué apostará un hombre, sino cuándo lo arriesgará todo. Una manipulación de su alma, no solo de sus sentidos. Antes de que pudiera responder, un golpe frenético rasgó la tranquilidad. El inspector Dumas estaba de pie en nuestro umbral sin aliento. Monsieur Poirot logró decir, un intruso intentó violar la suite de Sir Alaric. La habitación fue revisada. Cajones, el marco de la cama, la caja fuerte. Poirot se enderezó bruscamente. La caja fuerte. ¿Se abrió? No respondió el inspector. Pero alguien lo intentó, expertamente, como si supieran exactamente lo que estaban buscando. Los ojos de Poirot se estrecharon. Entonces, el asesino aún no ha encontrado lo que teme que pueda traicionarle. Y mañana, no tendrá más remedio que venir, y ver todo desentrañarse. El frío del amanecer apenas se había levantado de las estrechas calles de Belombre, cuando los primeros signos de inquietud comenzaron a ondularse bajo la superficie dorada del casino. Los susurros viajaban más rápido que los pasos, sobre un sobre sellado, sobre una caja fuerte sin abrir desde la noche de la tragedia, y sobre secretos, demasiado volátiles para permanecer enterrados. Pero a diferencia de la elegancia pulida de Mónaco, el Château du Loir tenía una gracia más oscura. Sus paredes cubiertas de hiedra ocultaban los rastros de un legado aristocrático plagado de traición. Fue allí donde el inspector Lucien Delacour, famoso por su desconcertante intuición,
convocó una reunión discreta en el salón, donde la luz se filtraba solo a través de vidrieras, fundiendo tonos fracturados sobre los rostros tensos de los convocados. Entre ellos Margot Lenoir, compuesta pero con los ojos huecos, antigua confidente de Sir Cedric, y rumoreada albacea de su última confesión. El solitario Dr. Alaric Fontaine, cuya precisión quirúrgica se extendía inquietantemente a la manipulación psicológica. Y Armand Rousseau, el ex asesor legal de Sir Cedric, cuya herencia repentina provocó más que susurros, sospechas. Mañana por la noche, anunció Lucien, con una voz tan estable como la garrapata del antiguo reloj de pie a su lado, revelaré la verdad detrás de la desaparición de Sir Cedric. Espero que todos los presentes asistan sin excepción. Siguió una quietud, pero no fue silencio. Fue el tipo de pausa eléctrica que se asienta justo antes de que caiga el rayo. Margot parpadeó lentamente, sus labios temblando contra una taza de té que nunca levantó. Los dedos de Fontaine, largos y pálidos, se contrajeron una vez, luego se apretaron firmemente alrededor de su reloj de bolsillo. Armand, siempre el intérprete, simplemente sonrió, pero era el tipo de sonrisa que usas al farolear una mano perdida. Esa noche, el aire de la mansión se espesó con inquietud. Lucien, incapaz de dormir, regresó al estudio donde Sir Cedric una vez pasó sus últimas horas. Allí, debajo de un tablero suelto que había observado discretamente días antes, recuperó una caja. Adentro, 2 fichas de casino marcadas con un grabado anómalo, y una carta desteñida, sellada con un emblema carmesí, medio devastado, como si alguien hubiera intentado abrirlo y falló. Él lo sabía, susurró Lucien, a la luz de las velas que danzaban sobre su solemne expresión. Él entendía que D estaba siendo cazado, pero justo cuando examinó el emblema, un intrincado ouroboros, que rodeaba una daga, un choque amortiguado desde arriba rompió el silencio. Lucien murmuró, volviendo al estudio, o están buscando lo que no encontraron la última vez. A la mañana siguiente, trajo noticias que golpearon como un trueno. El Dr. Fontaine había desaparecido durante la noche. Solo dejó atrás su abrigo, cuidadosamente colgado en la cerca de hierro forjado al borde de la finca, y una críptica nota: algunas verdades son más peligrosas que las mentiras. Margot miró al agua como si esperara que le devolviera algo perdido. Dudó, luego asintió. De alguien que siempre supo lo que haría antes de hacerlo. ¿Y qué hizo con ese miedo?, preguntó Lucien con intensidad. Todo eso, susurró ella, eso fue todo lo que se necesitaba. Precisamente a las 8 en punto, bajo el frío brillo de lámparas de araña que parecían observar con juicio silencioso, la cámara secreta del casino, un espacio raramente usado, salvo para los asuntos más exclusivos, fue el escenario para una exposición, no menos mortal que el crimen que trataba de desentrañar. La habitación tarareaba con ansiedad restringida, las paredes cubiertas de seda empapadas en susurros, y el aire mismo se sentía más pesado, casi cargado con la tensión de las verdades a punto de ser expuestas. Lady Celestine Hargrave, vestida en un violeta profundo, sus manos temblando ligeramente bajo los guantes que no se quitó, se sentó erguida pero visiblemente embrujada. Sus ojos, antes orgullosos, ahora se lanzaban nerviosamente por la sala. A su izquierda, Leopold Hargrave, su hijastro y conocido entusiasta de las carreras, con deudas crecientes, se apoyaba en la chimenea de mármol, intentando un aire de calma, que se quebraba cada vez que sus ojos se cruzaban con los del detective. Al frente de ellos se sentó Henri Duval, el técnico principal del casino, cuyo silencio previo comenzaba a sentirse menos como discreción, y más como cálculo. Y allí, debajo del espejo dorado, con una autoridad tranquila que nadie podía desafiar, se encontraba Hercule Poirot, su silueta rígida, precisa, lista para quitar cada capa de engaño, como pelar el papel tapiz viejo en una finca desmoronada. Mes Amis comenzó, su voz suave pero bordeada de acero: lo que estamos a punto de discutir no será cómodo, pero será concluyente, porque la verdad, como la casa en este mismo casino, siempre gana. Poirot se aceleró lentamente. Su mirada se posó brevemente sobre cada sospechoso. Sir Malcolm Hargrave no murió por desgracia, no se derrumbó por la edad, ni por el estrés, fue envenenado, deliberadamente, metódicamente, y con una previsión escalofriante, una toxina rara, pero rastreable, introducida en el cognac añejo que bebía cada noche, cronometrada con precisión para imitar una falla cardíaca, que su propio doctor solo había empezado a sospechar recientemente. Un jadeo susurró a través de la sala, como el aliento de un fantasma. ¿Pero por qué?
Porque Sir Malcolm había comenzado a sospechar que su improbable suerte en la mesa de la ruleta no era suerte en absoluto. El hombre que creía haber encontrado un sistema para derrotar al azar, fue en verdad, guiado paso a paso hacia una trampa psicológica. Poirot giró lentamente, sus ojos ahora clavados en Henry. Nuestras ruedas de ruleta, oh tan expertamente mantenidas, contenían microdesgastes, un patrón sutil, conocido solo por el hombre que las cuidaba, alguien que filtró esta información a un jugador desesperado, a través de notas anónimas, cronometradas con precisión, alentando victorias que no solo construían fortuna, sino también soberbia. Los labios de Henry se separaron, pero no salieron palabras, y entonces vino el impulso final. Continuó Poirot. Sir Malcolm fue convencido de hacer una apuesta de tamaño impensable, una que lo haría, o lo arruinaría por completo. Esa noche, la falla fue corregida. La rueda reveló la verdad, y Sir Malcolm perdió todo. No solo su riqueza fue quebrada, añadió Poirot con voz más baja, su corazón también. El silencio era sofocante. Lady Celestine se estremeció, sus labios temblaban. ¿Cree que yo podría? Poirot levantó una mano con suavidad. No usted, madame, pero lo sabía. Esa llamada telefónica, las cartas ocultas en su tocador, usted sospechaba, y no hizo nada. Luego se volvió hacia Leopold. Finalmente se detuvo ante Henry, y cuando Sir Malcolm comenzó a llevar notas, sí, esas páginas rasgadas encontradas detrás del radiador, usted entró en pánico, intentó recuperarlas, pero al hacerlo, selló su destino. Verá, las notas están incompletas, sí, pero mencionan un nombre, el suyo. Pasó un largo y denso silencio. Solo falta perder, murmuró Poirot cerrando los ojos por un momento. La verdad, también tiene la costumbre de regresar con interés. Y con eso, el silencio de la cámara se fracturó bajo el peso de la revelación. La conspiración que había comenzado con números susurrados y ruedas manipuladas, terminó con el claro sonido de la justicia, haciendo eco en la noche aterciopelada de Mónaco. La sala contuvo el aliento colectivo, cuando el reloj antiguo del gran salón marcó 8 veces, cada nota, resonando como una cuenta regresiva hacia el juicio final. Los candelabros proyectaban patrones fracturados sobre el suelo jaspeado, semejando telarañas, mientras se ajustaban para iluminar lo que Poirot estaba a punto de revelar. Los sospechosos, vestidos con trajes de gala que ahora parecían disfraces en una obra macabra, permanecían sentados en tenso silencio. Lady Arabella Bexley, con las manos enguantadas temblando apenas, sentada, pálida. El coronel Aldrich, rígido junto a la chimenea, los brazos cruzados, intentando en vano contener su inquietud. El joven Emile Renard, mordiendo nerviosamente el borde de su pulgar, lanzaba miradas inquietas hacia las puertas de la terraza, como buscando una vía de escape. Mientras tanto, el abanico de Madame Bellamy revoloteaba con más rapidez de lo necesario, ocultando una ansiedad de labios apretados detrás de sus delgadas varillas de marfil. Poirot se levantó con una calma deliberada. Cada movimiento era preciso, cada palabra, calculada, como un maestro de ajedrez, listo para el jaque mate final. «Mes ami», dijo con voz firme y mirada centellante bajo la luz del cristal, «no estamos solo al final de un misterio, sino al borde de una conspiración tan meticulosamente construida, que se disfrazó de desgracia». Los jadeos ondularon por la habitación, pero Poirot levantó una mano silenciándolos. Sir Geoffrey Almsford no fue simplemente desafortunado en su muerte, fue asesinado, y con una astucia exquisita. El coronel Aldrich gruñó, pero el hombre se ahogó en su baño, no había juego sucio. «Ah, pero ya ve», respondió Poirot sin problemas, la escena fue escenificada. La temperatura del agua había caído precisamente lo suficiente como para que el rigor mortis fuera juzgado mal, y el ángulo de los moretones en la cabeza sugería una lucha, no un deslizamiento. Poirot comenzó a acelerar lentamente. El asesino necesitaba que Sir Geoffrey muriera en silencio, sin escándalo, pero, lo más importante, antes de que pudiera retirar sus ganancias. Hizo una pausa. ¿Las ganancias?, preguntan. En efecto, una fortuna acumulada no a través de la suerte, sino mediante la manipulación orquestada del sistema de Baccarat. Un sistema que solo un hombre en esta sala entendía íntimamente. Se volvió de repente. Monsieur Fournier, el discreto consultor de matemáticas del casino, cuya luna es la ilusión. Fournier se estremeció. «Eso es absurdo», espetó. «¿Lo es?», respondió Poirot suavemente. «Usted diseñó un algoritmo predictivo,
alimentado con probabilidades selectivas a Sir Geoffrey. Luego aseguró que ganara siempre lo suficiente para seguir jugando, para seguir apostando más. Y cuando comenzó a sospechar el patrón, cuando empezó a mantener notas y a visitar los archivos, Poirot levantó una página doblada, la esquina manchada con una huella digital roja. Esta página, arrancada del cuaderno privado de Sir Geoffrey, escondido debajo del tablero de piso con incrustaciones en su suite, documenta no solo cada mano ganadora, sino que las coincide con anomalías estadísticas precisas en los registros de la cámara. La tensión se volvió espesa, como nubes de tormenta antes del aguacero. La voz de Poirot se endureció, pero Fournier no pudo haber actuado solo. No, requirió de alguien cercano a Sir Geoffrey, alguien en quien confiaba, alguien que pudiera dosificar su whisky de cada noche con fenobarbital, para entorpecer sus reflejos. Él giró. Madame Bellamy, su abanico cayó al piso. Usted olvida, continuó Poirot, su formación en farmacología, el asunto susurrado entre usted y Sir Geoffrey, y el compuesto raro encontrado en el hielo derretido de su vaso, un complejo disponible únicamente en su colección privada de elixires. Mientras el pánico parpadeaba en sus ojos, Emile se puso de pie de repente. No puedes fijar esto solo sobre ella. Ella no lo mató. Poirot asintió. En efecto, ella no lo hizo. El acto final, la inmersión, el golpe en el cráneo, fue llevado a cabo por alguien más fuerte, alguien con entrenamiento militar, alguien ya bajo coacción financiera, debido a crecientes deudas. Coronel Aldrich. La mandíbula del coronel se apretó. Prometió compartir las ganancias, murmuró. Pero cuando él amenazó con ir a la policía, Bellamy entró en pánico. Solo tenía la intención de asustarlo. Poirot dio un paso adelante. 3 culpables, pues, un triunvirato de codicia, el ilusionista que manipuló el juego, la amante que administró el veneno, y el soldado que silenció a la víctima. Y sin embargo, se volvió hacia las sombras. Había uno más, la mente maestra, el que orquestó todo, y plantó la idea inicial, Henry Duval, el conserje, despedido de un casino rival por manipular sistemas de apuestas, el que tenía acceso a cada habitación, que entregó cada mensaje, que aseguró que Sir Geoffrey jugara en la secuencia precisa de las mesas necesarias para activar las falsas victorias. Duval, que había estado de pie en silencio detrás del carrito de bar, retrocedió a la luz, su rostro drenado de color. Cuando el inspector Lafitte dio un paso adelante con las esposas en mano, el salón estalló en el caos. Lady Arabella sollozó en su pañuelo de encaje, Fournier se desplomó contra una silla, y Duval hizo un último intento hacia la terraza, solo para ser interceptado por una mano firme. Afuera, el viento se levantó, susurrando a través de los arcos de mármol como el último aliento de un secreto, mientras las pesadas puertas del casino de Montclair crujían detrás del inspector Vaux. Un silencio tenso se apoderó del salón de mármol, roto solo por el sutil tintineo de las copas de cristal, y el giro rítmico de una rueda de ruleta que, ahora, era mecánica en su inocencia. Entonces, dijo en voz baja, como una espada atravesando terciopelo, finalmente desenmascaramos al verdadero arquitecto detrás de esta ilusión dorada. Todos los ojos se volvieron hacia el canciller de Verox, la figura suave y enigmática que, hasta ahora había pasado desapercibida entre aristócratas y financieros, como perfume en una habitación perfumada. Pero la revelación final, agudizada por el destello de deducción de Vaux, cortó profundamente. Esto no se trataba de venganza personal, ni de la traición de un amante, era un golpe maestro de la codicia calculada. Verá, Lord Hastings había estado planeando exponer las mesas de alto riesgo del casino, y su lavado de sobornos aristocráticos, todos meticulosamente conectados en su libro negro privado, escondido detrás de un panel falso en su estudio, hasta que su corazón falló, durante lo que debía ser una confrontación escenificada. Pero eso no fue una coincidencia. El escondite del libro mayor, desconocido para casi todos, había sido revelado solo a un confidente semanas antes, el siempre cambiante de Verroc, un financiero de arte que había enmascarado décadas de corrupción bajo capas de donaciones caritativas y salones operativos. Y fue de Verroc quien insistió en esa botella particular de coñac, con un compuesto cardíaco de acción lenta, derivado de las flores de los oleandros que mantenía en su invernadero privado, disfrazado como una exhibición botánica filantrópica. Fue brillante, murmuró Vaux,
caminando mientras la luz fracturada del candelabro bailaba sobre su reflejo en la barra de vidrio. Te aseguraste de que Lord Hastings no colocara su apuesta final, una que habría limpiado su nombre, expuesto las cuentas, y colapsado tu imperio. Muerto no solo fue silenciado, su patrimonio colapsado bajo las deudas que tú mismo le aconsejaste, fue absorbido por tus cláusulas de reembolso, redactadas a medida. La sonrisa de Devereux vaciló, su mandíbula se sacudió bajo la presión. No puedes probarlo, espetó. Pero la mano enguantada de Vaux sacó el microrregistro de Hastings, cosido en el forro de su chaqueta. Ahora ese pequeño dispositivo susurraba las promesas de Devereux y sus amenazas veladas. Cuando los oficiales uniformados surgieron detrás de las particiones de terciopelo, Devereux se lanzó, solo para ser derribado por un solo disparo. Lady Fiora, la viuda de Hastings, de pie detrás de la mesa de baccarat, la pistola aún temblando en su mano. Jugó con vidas, susurró, ahora pierde la suya. El salón descendió en caos, pero Vaux se mantuvo inmóvil, observando girar la ruleta por última vez. Su bola final descansó, poética y cruel, en doble cero. Al final, murmuró, la casa no solo gana, diseña el juego. Afuera, las estrellas de Mónaco brillaban indiferentes, sin darse cuenta de que, bajo su resplandor, un mundo de ilusión acababa de desentrañarse, revelando las verdaderas apuestas detrás de cada sonrisa, cada apuesta, y cada muerte enmascarada como desgracia.